Hola, buen día. Mendoza cambiará. Dice Santiago 2:18, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hay una larga lista de derechos civiles, de conquistas logradas a lo largo de la historia por el accionar de la Iglesia cristiana. Ayer vimos la educación y en realidad fuimos pioneros, el pueblo cristiano, en los cambios que necesitó nuestra sociedad occidental. La Iglesia cristiana tiene en su ADN los genes de transformación, de cambio, y la Iglesia y el pensamiento cristiano han hecho el mayor impacto transformador en la historia de Occidente. Se olvida o se ignora, como vimos ayer, que fue la Iglesia cristiana la que desarrolló la educación pública. Pero quiero darte algunos ejemplos más. El cambio en las leyes. En el año 374 después de Cristo, se declaró un crimen la muerte o el abandono de los niños. Aún los niños defectuosos en su nacimiento debían ser mantenidos con vida. El primer hospital se construyó en el año 390 en Roma. Fabiola, una mujer rica que se convierte al cristianismo, dona su fortuna para la construcción del primer hospital público. Las mujeres y los derechos de la mujer. En el siglo IV, por la influencia del pensamiento cristiano, el emperador Teodosio, que declara el cristianismo como la religión oficial del imperio, levanta y sostiene los derechos de la mujer. Y por esta acción, en el siglo VI, los cristianos levantan la primera escuela para mujeres. Los esclavos eran liberados. En el primer estadio, en los primeros siglos, los compran, los educan y los liberan. Y en el siglo XVII, que vuelve la esclavitud a Europa, se levanta una lucha contra la esclavitud que es finalmente abolida en el siglo XIX por el accionar intenso de la Iglesia en este campo. La valorización de la vida. El suicidio era visto como una salida honrosa, no existía el valor de la misericordia, pero se llegó a anular la lucha en el siglo romano, la lucha a muerte. Después de 7 siglos de existencia, en el siglo IV, por la influencia de la Iglesia cristiana, se eliminó el circo romano. La valorización de la dignidad de los enfermos mentales como persona. Fue Sebastián Pinel, un cristiano, que los sacó de las cárceles donde eran confinados y creó instituciones de salud mental. Los jardines de infantes, el kindergarten, un cristiano alemán, Friedrich Froebel, él desarrolló, era jardinero y por eso los llamó jardines de infantes, porque en 1840 él inicia esta tarea tomando niños que estaban desamparados para cultivar sus vidas. El campo sanitario, la Cruz Roja Internacional, comienza por la obra de un cristiano suizo, Henry Dunant, que en el norte de Italia, cerca de Solferino, el día que allí había una gran batalla y quedaron como 40.000 heridos, él se dedicó a atenderlos bajo el lema Tutti Fratelli. Y de allí, por su acción, crea la Cruz Roja Internacional. La carrera de enfermería, Florence Nightingale, era una enfermera inglesa, una mujer rica de buena posición social que rechazó su comodidad y comenzó a trabajar como enfermera y puso las bases de la formación profesional de la enfermería en 1844 por su experiencia de fe. Ejemplos más conocidos, la lucha por los derechos civiles, el pastor bautista Martin Luther King, o la separación, en nuestro país es muy interesante, en nuestra historia, la separación de la Iglesia y el Estado, la ley de cementerios públicos, la ley de registro civil en Argentina, vinieron por la obra y realmente la confrontación con la situación existente del pastor Pablo Besón, otro pastor bautista que se destacó en la lucha por los derechos civiles. Simplemente quiero decirte que no queremos imponer
un punto de vista, pero hemos ganado el derecho a opinar y ser escuchados a lo largo de la historia. Y ni que hablar de la tarea de contención a nuestro alrededor hoy, de hogares de niños, hogares de ancianos, centros de rehabilitación de adicciones, comedores, apoyo familiar, microemprendimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Mendoza cambiará porque hay gente que puede mostrar su fe por sus obras.